¿Y cuántos están listos en esta mañana para recibir una palabra de parte de Dios? Amén. Y bueno, repite conmigo, Dios es primero. Y creo que para muchos esta palabra, aún aquellos que nos están viendo a través de la transmisión, creo que hoy va a tener sentido y le vamos a poder dar la importancia de lo que significa el que Dios sea primero. Creo que para muchos todavía siguen de vacaciones, que en las Reyes, que el recalentado, pero repite conmigo, Dios es primero. ¿Por qué no te volteas con la y dile, Dios es primero? Y si hoy le podemos poner un título a esta enseñanza, repite conmigo, Dios es primero. Y bueno, como ustedes saben, empezamos el día de mañana o el mes de enero, sabemos que lo conocemos dentro de nuestra casa como el mes de primicias. Y sabemos que primicias significa darle a Dios lo primero, significa darle a Dios lo mejor, significa darle a Dios el primer lugar. Es más, veo que muchas personas aún no tienen el entendimiento del poder que hay en una primicia. Y se lo digo tan fácil y sencillamente. Hoy es el primer servicio de este año. Y creo que si nosotros, o la otra parte que no puede estar hoy acá, tuviera el entendimiento de que hoy es el primer servicio, es más, le aseguro que ni siquiera entraríamos en este día. Por la importancia de que Dios es ¿qué? Primero. Y quiero enseñarte que el mes de primicias, o conocido como 21 días de ayuno, como 21 días de intercesión, que por cierto mañana comenzamos, no tiene nada que ver con una tradición, sino quiero enseñarte que el mes de primicias no es una tradición. Las primicias es un principio. Y un principio es algo que es primero. Y Dios quiere que nosotros como iglesia tengamos el entendimiento de que Él es primero. Y antes de continuar, quiero que leamos el rema de esta serie. Dios quiere ser lo primero en mi vida porque Él quiere lo mejor para mi vida. Tan sencillo y tan práctico. Dios quiere ser lo primero en mi vida porque Dios quiere lo mejor para mi vida. Por lo tanto, Dios tiene que ser primero en nuestra nación, en nuestras generaciones, en nuestra casa y en nuestra iglesia. Repite conmigo, Dios tiene que ser primero en mi corazón, en mis generaciones, y en mi iglesia. Si para ti Dios es primero, dale un fuerte aplauso. Entonces, quiero que algo sí quede bien claro en este día. Las primicias no es una tradición, sino es un principio. Para muchos de los que tal vez tienen años con nosotros, podemos caer en la mentalidad de decir, primicias, mes de enero, 21 días de ayuno, la intercesión, y vamos a sembrar y vamos a darle a Dios. Y tal vez caímos en la mentalidad de que es una tradición. Pero quiero enseñarte que las primicias no son ninguna tradición. Las primicias son principios tan poderosos donde nosotros venimos a Dios y le damos no lo segundo, no lo tercero, no lo cuarto, sino le damos lo primero. Y no solamente lo primero, sino también le damos lo mejor. ¿Por qué? Porque podemos darle a Dios lo primero, pero no darle a Dios lo mejor. Y quiero que hoy el mensaje va a tener un poco de sentido para que la iglesia tenga el entendimiento de que Dios no solamente quiere lo primero, Dios quiere lo mejor. ¿Y por qué es importante, iglesia?
El rema de la serie es: Dios quiere ser lo primero en mi vida porque Él quiere lo mejor para mi vida. Y muchos de nosotros durante este año queremos ser bendecidos, queremos que Dios nos acompañe, queremos que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, pero no queremos ponerlo en primer lugar. Una vez más lo repito. Muchos en este año queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos guarde, queremos que Dios nos guíe, pero no queremos ponerlo en primer lugar. Y quiero enseñarte, iglesia, que si nosotros queremos que Dios nos bendiga en este año, que Dios nos acompañe, que Dios nos guarde, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo primero. La pregunta es, escucha, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos cuando nos levantamos? Lo primero que hacemos, siempre para todo, hay algo que es primero. Muchos lo que hacen es ir al baño. Pero por ejemplo, antes de presentar un examen, primero tienes que estudiar. Si estás en algún deporte, antes de competir, primero tienes que entrenar. En la cocina, si usted ve YouTube para cocinar, que dice, primero va tal cosa, la mantequilla, el aceite. Y si usted agrega un ingrediente que no es primero, aunque usted haya hecho los demás pasos, la comida, las mamás puedan decir, la comida no sabe igual. ¿Cierto o falso? Si el manual decía que la cebolla iba primero y usted la pone al final, como que algo pasa, algo sucede, un misterio en la cocina que no sabe igual. Si dice, tienes que ponerlo primero durante 15 minutos y lo pones en 30, algo sucede que no sabe igual. Para todo hay algo que es primero. ¿Y qué significa esto, pastor? Que si primero buscamos el reino de Dios, ya es ganancia. ¿No me escuchaste? Si primero buscamos el reino de Dios, ya es ganancia. La Biblia dice que el reino de Dios, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Paz, ¿qué más? Justicia, ¿y qué más? Y gozo. Muchos no tienen ni siquiera paz, ni justicia, ni gozo. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no es primero. Iglesia, las cosas que hacemos primeros son importantes para el resto. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para poder prepararte en este 2024? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Dios desea lo primero, pero también desea lo mejor. Porque lo que hacemos primero, escucha, lo que hacemos primero es importante para el resto de lo que vamos a hacer después. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y si me ayudan a poner monitores, que no me escucho nada acá arriba. Deuteronomio capítulo 26, versículo 1. Quiero que entremos en enseñanza en esta mañana. Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 al 10 de la Reina Valera. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites, entonces, ¿qué dice? Tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios
que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser ¿qué? ¿Una qué? Fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Vamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra. Tierra que dice que fluye ¿qué? He aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y los dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová Dios. Versículo 11 que dice: y te pondrás triste. Eso dice y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Repite conmigo: primicias. Es un tiempo para alegrarnos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Y te vas a alegrar de traer las primicias. Iglesia, hay cosas que tenemos que hacer primero antes que otras cosas. Te puse el ejemplo de la cebolla en una cocina. Hay ingredientes, hay principios que tienen que ser primero antes que cualquier otra cosa. Un ejemplo es un testimonio mío y momentos que me mantienen humilde. Por ahí de hace 8 años, cuando íbamos a comprar nuestro primer coche, recuerdo que fuimos a la prueba de manejo, y esto yo creo que nadie lo sabe, solamente mi esposa y yo. Y hicimos la prueba de manejo y todo así padrísimo, no, que si la quiere y que no sé qué. Y llegando, cabe de mencionar que yo nunca había manejado un vehículo con una cámara de reversa. Y para aquellos que manejan o han manejado un carro con cámara de reversa, saben que la cámara es muy engañosa. Es decir, te puede marcar que está lejos, pero en realidad está muy cerca. Y recuerdo que manejé la camioneta en aquel entonces, hace como 8 o 9 años, y todo bien, y llegamos al lugar, a la agencia. Entonces yo dije, bueno, pues aquí ya le entrego la camioneta, señora, y padrísimo, y que sí, que hay que hacer, con cuánto hay que endeudarnos, a cuántos pleitos, cuánto de intereses y no sé qué tanto. Y me dice, no, joven, estaciónela. Tiene 3 dimensiones, 3 vistas, panorámica, el suelo. Y dije, no, señora, usted mejor aquí se la... No, joven, ¿cómo crees? Bueno, yo le di, me agarro, me doy de reversa y suena toda la camioneta. Trac, trac, trac. La choqué en la prueba de manejo. ¿Qué me enseña esto? Antes que hacer cualquier cosa, primero hay que aprender a estacionarse. ¿Y qué tiene que ver esto con primicia? Hay cosas que tenemos que hacer primero y después las demás. Un ejemplo, la gente quiere ser bendecida.
La gente quiere ser prosperada. La gente quiere que Dios nos acompañe en el camino, pero no queremos ponerlo en primer lugar. En otras palabras y crudamente, queremos que Dios nos bendiga durante este año, pero no queremos darle a Dios nuestra primicia. Queremos que Dios nos dé durante este año, pero no le queremos dar a Dios nuestra primicia. Queremos un 2024 bendecido. Pregunta, ¿cuántos quieren un 2024 bendecidos? ¿Cuántos quieren un 2024 próspero? ¿Cuántos quieren caminar con Dios este año? Queremos que Dios nos bendiga en el 2024, pero se nos olvida que las primicias son primero. Y sé que para este mensaje hay pocos amenes, porque aquí no es algo que Dios te va a dar, es algo que Dios te está pidiendo. Pero quiero repetir una vez más: la primicia me asegura una bendición en el año. La primicia me asegura una bendición en el año. ¿Sabes por qué? Porque si lo primero es consagrado, el resto es bendecido. Si lo primero es consagrado, el resto es bendecido. Muchos de nuestros problemas que tenemos hoy en día es porque no hemos puesto a Dios primero. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día es porque Dios no ha sido primero. Iglesia, si lo primero es bendecido, el resto es consagrado. Si lo primero se lo damos a Dios, iglesia, lo demás va a ser bendecido. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Qué harás en este principio de año? ¿Qué le darás a Dios este principio de mes? Iglesia, lo primero que hacemos define cómo vivimos. Lo primero que hacemos define cómo vamos a vivir. Antes de cualquier cosa, asegúrate de haber honrado a Dios. Antes de cualquier plan, asegúrate de haber honrado a Dios. ¿Sabes por qué, iglesia? Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser primero. Hay dos cosas que Dios no tolera. La primera es el pecado y la segunda, o lo que sigue, es ser segundo. Hay dos cosas que Dios no va a tolerar. Y la primera es el pecado. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y después, ser segundo. Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Iglesia, si hoy tenemos el entendimiento de que Dios es primero, esto me encanta, porque las primicias, escuche esto, cuando ponemos a Dios primero, recibimos la aprobación del cielo. Cuando ponemos a Dios primero, recibimos la aprobación del cielo. Y dos cosas que Dios no va a tolerar: el pecado y ser segundo. Pero cuando nosotros ponemos a Dios primero, recibimos la aprobación del cielo. Apocalipsis dice: yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio, soy lo primero y lo último. O sea que Dios quiere estar en tu principio, pero también Dios quiere estar en tu final. Pero si Dios no está en el principio, ¿cómo quieres que Dios bendiga el final? Y esto aplica en todas las áreas, iglesia. Lo primero en una relación. Lo primero en nuestra vida. Muchas relaciones inician sin tener a Dios, pero quieren ser bendecidos. Dios no puede bendecir donde no fue primero.
Dios no puede bendecir donde no fue el invitado principal. Y primicias es darle a Dios lo primero, pero también darle a Dios lo mejor. Entonces, ¿qué es la primicia? La primicia, repite conmigo, es lo primero, lo mejor, lo escogido. Repite conmigo, lo primero, lo mejor y lo escogido. ¿Ya tienes lo primero para Dios? ¿Ya tienes lo mejor? Y ya tienes lo escogido. Y quiero enseñarte en este día 3 principios que representan las primicias. Número 1, las primicias son gratitud. ¿Qué representa la primicia? Porque, pastor, bueno, ya entendí que Dios es primero, que hay que darle lo mejor, que hay que darle lo escogido. ¿Qué representa la primicia? ¿Por qué las primicias? Porque la primicia son gratitud. Salmos capítulo 100, versículo 4 dice: entrar por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Las primicias son gratitud. Y regresando a la historia que leíamos en Deuteronomio capítulo 25, quiero que leamos el versículo 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Escuche, el contexto es: los israelitas estaban trayendo a Dios una primicia. ¿Y por qué las primicias significa gratitud? Porque si leemos el contexto, este pueblo empieza diciendo: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue padre, el cual descendió de Egipto y habitó allí con pocos hombres. Lo que los israelitas hacían cuando traían la primicia era recordar de dónde venían. Ellos estaban recordando, dice: mi padre fue un egipcio que padeció, que creció en esa nación. Ellos recordaban de dónde venían. ¿Sabes por qué? Porque recordar es gratitud. Recordar es gratitud. Ellos recordaban que en Egipto eran esclavos. Recordaban que eran prisioneros. Versículo 6. Y los egipcios nos maltrataban y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Esos hombres no hablaban lo bueno. No decían: fuimos prosperados, fuimos bendecidos. Recordaban de dónde Dios los había sacado. Porque recordar es gratitud. Repite conmigo: recordar es gratitud. Y antes de traer la primicia, los israelitas recordaban que eran esclavos. Recordaban de dónde habían salido. Recordaban de cuál era la condición. Recordaban cómo vivían. Versículo 8 dice: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagro. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora aquí
he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y los dejaré delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. No sé si me estoy explicando en esta mañana. Estos hombres, los israelitas, traen una primicia, pero antes de presentarse o de entregar su primicia, recuerdan de dónde venían. Recuerdan de dónde Dios los había sacado. Antes de entregarle a Dios una primicia, acuérdate de dónde Dios te sacó. Yo fui un esclavo. Mis padres eran esclavos en Egipto. Venimos de una esclavitud donde pasamos hambre, donde por por muchos años estábamos sometidos a esclavos. Hoy recuerdo, Dios, de dónde tú me sacaste, y de ahí me introdujiste a la tierra donde fluye la leche y la miel. Recordar es gratitud. Y mucha gente hoy no puede darle una primicia a Dios porque no es agradecido. Porque se nos ha olvidado lo que Dios ha hecho. Se nos ha olvidado que Dios te sanó. Se nos ha olvidado que Dios te prosperó. Se nos ha olvidado que estábamos destruidos. Se nos ha olvidado que estábamos sin paz. Se nos ha olvidado la condición en la cual vivíamos en Egipto. Se nos ha olvidado esa condición. Por eso no le podemos darle a Dios una primicia. Los israelitas entendían que la primicia tenía poder. ¿Sabes por qué? La maldición no puede tocar lo que fue consagrado con la primicia a Dios. La maldición no puede tocar lo que fue consagrado con una primicia. Iglesia, el enemigo no podrá tocar tu vida si en este mes consagras tu vida. ¿No me escuchaste? El enemigo no podrá tocar tu vida si en este mes consagras tu vida. Pero si no estamos consagrando, ¿cómo Dios nos va a bendecir? ¿Cómo Dios nos va a guardar? Repite conmigo: gratitud es recordar lo que Dios ha hecho. Los israelitas dijeron: era un esclavo, estaba esclavizado en Egipto. Recuerdo cómo mis generaciones se encontraban, porque antes de darle a Dios la primicia, recordaban que todo se lo debían a Él. Que todo se lo debían a Él. ¿Y cómo va la canción El Azar? Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Dile por un momento más: todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él.
sustento, mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debemos a Él, iglesia. El pueblo de Israel había entendido este principio y sabía que todo lo que tenían se lo debían a Dios. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque la primicia nos hace recordar lo bueno que Dios ha sido. La primicia nos hace recordar todo lo bueno que Dios ha sido. La primicia mantiene un corazón humilde. Un corazón que dice: Señor, yo sé que si no te doy lo primero, probablemente este año no la voy a armar. Si lo primero es consagrado, la Biblia dice: la masa restante también lo es. Es un tiempo de primicias. Es un tiempo de darle a Dios lo primero. Es un tiempo de darle a Dios lo mejor. Y la primicia hace que nuestro corazón se mantenga humilde. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Traer la primicia mantiene mi corazón humillado delante de Dios. Como decía la adoración, todo se lo debemos a Él. Porque el acto de primicias es decir: Señor, me estoy humillando delante de ti, porque todo lo que tengo y todo lo que soy hoy viene por ti. Y eso hace que mi corazón esté siempre humillado, que mi corazón siempre esté humilde. Pero ¿sabes algo? Al altivo le cuesta dar, al soberbio le cuesta dar, al egocéntrico le cuesta dar, y nunca le da la gloria a Dios. Y piensan que lo que tienen es por su mérito, pero te has equivocado. Lo que tenemos es porque Dios ha sido bueno. Repite conmigo: Dios es primero. Y escucha esto: muchos pueden construir una herencia, pero solo el que pone primero a Dios deja un legado. Muchos están construyendo una herencia. Y digo, primicias no solamente es algo financiero. Primicia también es nuestro cuerpo dar a Dios. Y muchos están enfocados en construir una herencia. Pero ¿sabes algo? Si Dios no es primero, el día que no estés, esa herencia se acabó. Dije, el trabajo y el trabajo. ¿Por qué no voy a hacer la Inter? Ay, porque no puedo. Por la herencia. Pero esa herencia sin Dios se va a acabar. Por eso muchos pueden construir una herencia, pero solo el que pone primero a Dios deja un legado. Herencia es lo que dejas, legado es lo que continúan. Y muchos tenemos que volver, iglesia, a poner a Dios primero. Dios es primero. ¿No me escuchaste? Dios es primero. Número 2, vemos que las primicias nos ayudan a recordar que Dios ha sido bueno. Recordar es gratitud. Y las primicias nos ayudan a eso, a recordar que Dios ha sido bueno. Pero número 2, las primicias traen rompimiento, aceleración y avance. Repite conmigo: rompimiento,
aceleración y avance. Deuteronomio capítulo 26 versículo 3 dice: y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado a la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos darían. Los israelitas estaban declarando, decían: y vas a declarar que has entrado. Ellos, cuando daban una primicia, estaban declarando, estaban haciendo una confesión de fe, que ya no estaban en el mismo lugar de antes. Una confesión de fe: he entrado. Porque la primicia va a traer rompimiento, aceleración y avance. Repite conmigo: rompimiento, aceleración y avance. Este pueblo estaba confesando: ya no estoy en el mismo lugar. Yo declaro que estoy en una tierra prometida. Y me encanta porque la tierra prometida representa dos cosas. Representa el cielo, pero también representa la vida abundante que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra. Yo declaro que he entrado a la tierra que Dios ha prometido. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. Ellos estaban hablando por fe, hablando en un lugar donde ya no estaban. Estaban hablando en un lugar que aún no habían entrado. Estaban declarando. Pero me encanta esto, iglesia, porque dentro de esta historia hay dos generaciones. Está la generación de los que murieron en el desierto, pero está la generación de los que entraron a la tierra prometida. Números capítulo 14 versículo 35. Números 14, 35 dice: yo, el Señor, he hablado, sin falta haré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto y aquí morirán. Repite conmigo: dos generaciones. La generación que murió en el desierto no trajo primicia. La generación que murió en el desierto no trajo primicia. Sin embargo, la generación que entró a la tierra trajo una primicia. ¿Sabes por qué? Porque los que murieron en el desierto, si leemos la historia, siempre se estaban quejando. Siempre estaban murmurando. Siempre querían volver atrás. Pasaba algo mal y decían: me voy. Pasaba algo mal y decían: ojalá muriéramos en este lugar donde Dios nos ha traído. ¿Sabes qué me enseña esto? Los que tienen mentalidad de retroceso nunca van a poder honrar a Dios. Cada vez que esta generación tenía un problema, querían regresar. Porque quien siempre está pensando irse, nunca puede honrar a Dios con una primicia. Eso es para alguien en este día. Quien siempre está: ay, pues me voy, nunca puede honrar a Dios. Y en esta historia hay dos generaciones. La generación que murió en el desierto no tuvo primicia, porque tenían una mentalidad de ¿qué? De retroceso. Wow, cuando yo leí esto y estudiaba, me voló la cabeza y entendí por qué mucha gente
dentro de la iglesia no honra a Dios ni honra a la casa. ¿Sabes por qué? Porque tienen una mentalidad de retroceso. Porque tienen una mentalidad de siempre estar regresando. Pero la primicia nos recuerda que Dios ha sido bueno. Pero quiero que volvamos a Deuteronomio capítulo 26, versículo 3. Lo segundo que este texto me enseña es lo siguiente. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado. Repite conmigo: he entrado. He entrado. Este pueblo estaba hablando por fe. Yo no sé usted, iglesia, pero 2024 sabemos que es el año de la gloria, de la unción, del fruto. Y 2024 tiene que ser nuestro mejor año. Pastor, es que siempre dicen eso. Pero con este entendimiento, y tal vez no ha sido el mejor año de tu vida porque no has honrado a Dios primero. Pero la primicia tiene un poder. Repite conmigo: la primicia es un martillo. Ellos venían declarando. Eso me enseña que la primicia es el martillo que rompe la pared para entrar a nuevos niveles con Dios. La primicia es el martillo que rompe la pared para entrar a nuevos niveles con Dios. Iglesia, hay cosas que en tus fuerzas no vas a lograr, pero con Dios sí la vas a lograr. Con Dios sí la vas a lograr. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso. Veamos la historia. El pueblo de Israel venía, recordaban de dónde Dios había sacado a su generación. Recordar que es gratitud. Y la gratitud siempre tendrá un corazón, nos tendrán con un corazón humilde y humillado. Ellos recuerdan de dónde venían, cuál era su origen, que todo lo que tenían hoy se lo debían a Dios. De ahí, este pueblo venía su primicia. Repite conmigo: mi primicia tiene memoria y tiene corazón. Es más, quiero enseñarte algo. Dile de lado: no damos por dar. Muchas veces nosotros damos por dar, y no es dar por dar. Ellos venían y decían: ok, ya recordé. Los que tienen mentalidad de retroceso nunca pueden honrar a Dios. Ahora vengo con mi primicia. Pero vengo con mi primicia, y mi primicia tiene nombre. Declaro que entro a la tierra prometida donde fluye la leche y la miel. Te lo pongo 24. No damos por dar. Nuestra primicia tiene memoria y tiene corazón. Y nosotros este año tenemos que venir con nuestra primicia y decir: Señor, vengo delante de ti con mi primicia, pero declaro que mi familia es salva. Declaro que soy sano, que soy bendecido, que soy prosperado, que mi vida personal va en aumento. Iglesia, las primicias aceleran los tiempos y traen bendiciones. Pastor, pero eso es muy motivacional. Eso es tocar nuestras emociones. Y quiero decirte que esta palabra no tiene nada de motivación, porque está en su palabra. Es más, leamos Amós. Amós capítulo 9, versículo 13. Vienen días.
para NGI Norte, afirma el Señor, en los cuales el que ara, ¿sabes cuál es el que está arando? El que está preparando la tierra. Alcanzarán al segador. ¿Sabes cuál es el segador? El que recoge. Leámoslo, versión mexicana. Vienen días en los cuales el que está preparando la tierra para sembrar alcanzará al que está cosechando, y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. En otras palabras, Amós dice: vienen tiempos donde el que está sembrando no está terminando de sembrar y ya está cosechando. Porque la primicia acelera los tiempos, rompe la pared y nos lleva a otro nivel. Amós dice: vienen días donde el que está sembrando no ha terminado de sembrar y ya está cosechando. Esa palabra es para ti, iglesia. Día de lado, vienen días que aún no terminas de sembrar y ya estás cosechando. Repite conmigo: la primicia trae rompimiento, aceleración y avance. Eso no es motivación, eso es la palabra. Eso es la palabra. El egocéntrico, el altivo dice: ay, mucha motivación, un mensaje motivacional, cuando es la palabra. Ahora la palabra es motivación. La palabra es viva y eficaz. Trae aceleración, trae avance, pero esto me encanta: la primicia trae rompimiento. Deuteronomio capítulo 26 versículo 3 dice: y te presentarás al sacerdote que hubieres en aquellos días, y le dirás: declaro que hoy a Jehová tu Dios, que he entrado a la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos darías. Esta generación entendió que no podían vivir con una mentalidad de retroceso. Dos generaciones, una no trajo primicia, otra honró a Dios con las primicias. ¿Y por qué las primicias traen rompimiento? ¿Sabes por qué? Porque las primicias destruyen los falsos altares en nuestras generaciones. ¿Quieres romper iniquidades en tu vida? Honra a Dios con tus primicias. Dice: mis padres no entraron, eran egipcios, pero no eran israelitas, esclavos en Egipto, pero no entraron. Pero yo vengo con mi primicia para reclamar la tierra que tú has prometido a mis. ¿De qué está hablando la Biblia? De generaciones. Ellos dijeron: yo vengo con mi primicia para romper los falsos altares que mis generaciones habían hecho. ¿Y cuál es el falso altar? El becerro de oro, el becerro de los bienes, el becerro del ego, de lo material, el becerro que dice: primero yo y después Dios. Ellos dijeron: primero Dios y después Dios. Y la iglesia tiene que declarar eso: Dios y de ahí yo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Número 3,
La primicia es el reflejo de quién es Dios. Porque bueno, puede ser que muchos hoy en día estén con una mentalidad religiosa que digan: pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Jesús fue la primicia. Jesús fue la primicia. Si tú quieres conocer a un dador, tienes que aprenderte Juan 3:16. Dios es un dador. Por eso Dios dice: yo te di la tierra prometida, tráeme la primicia. Yo te di el trabajo, tráeme la primicia. Yo te di lo que tengo, lo que tienes, tráeme la primicia. Porque Dios es un dador. El primer dador de una primicia, ¿sabe quién fue? Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19. Primera de Pedro 1:19. Sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y ¿qué? Sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de ¿qué? Antes de Adán y Eva, antes de la creación de la tierra, antes del Génesis. La Biblia dice que Dios ya había escogido a Jesús. Antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Repite conmigo: el primero que dio fue Dios. Entonces Jesús es una primicia. Dice que antes de la creación del mundo, Dios había escogido a su Hijo. Así que primicias no es algo que sea del pasado o algo que sea antiguo. La primicia es un principio, y los principios no tienen fecha de caducidad. Los principios no caducan. Pero tristemente en muchos ministerios hoy en día, hablar de primicias es algo incómodo. ¿Y por qué dejar de hablar una verdad si un principio nunca caduca? Termino con esto. Génesis capítulo 4, versículo 3. Génesis 4:3 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Repite conmigo: Caín y Abel. Caín trajo una ofrenda, Abel trajo lo primero y lo más gordo. Y quiero enseñarte por qué Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Porque Caín, antes de darle a Dios, se aseguró tener lo de él. Muchas personas, antes de darle a Dios, primero se aseguran tener lo de él. Imagino a Caín diciendo: ok, voy a darle a Dios, pero antes de darle a Dios, me voy a asegurar de tener lo mío. Si me ayudas, Dani, voy a terminar ya. Voy a tener lo mío versus Abel.
Abel, yo imagino a Abel esperando el becerro más gordo, diciendo: estoy esperando lo primero y lo mejor para dárselo a Dios. Pero Caín estaba: voy a darle a Dios, pero primero tendré lo mío y después le daré a Dios. ¿Cómo tú te vas a presentar? ¿Con qué corazón te vas a presentar? ¿Le vas a dar a Dios lo que te sobró o lo primero y lo mejor? Porque Dios primero ve tu corazón y de ahí tu primicia. Por eso le decía: cuando vengamos a traerle a Dios, no traigamos por traer. No traigas lo que te sobra. No traigas tu remanente. No seas como Caín, que le dio a Dios, pero primero aseguró lo de él. Abel, yo imagino a Abel esperando el mejor becerro, lo primero para poder dárselo a Dios. Cuando vengas a traerle a Dios, iglesia, no traigas por traer. ¿Sabes por qué Dios no le agradó la ofrenda y la primicia de Caín? Porque Caín deshonró la primicia. Deshonramos la primicia cuando no es lo primero ni es lo mejor. Por eso, antes de traerle a Dios, asegúrate que sea lo primero y que sea lo mejor. De al lado, no es lo que te sobra. Y wow, detrás de una primicia siempre hay bendición. ¿Sabes por qué? Cuando Dios no es primero, siempre falta. Pero cuando Dios es primero, siempre alcanza y sobra. Y vienen tiempos, iglesia, donde si tú en tu corazón y en tu dar decides poner primero a Dios, te va a alcanzar, pero también te va a sobrar. ¿No me escuchaste? Te va a alcanzar, pero también te va a sobrar. No es lo que das, es el corazón con el cual tú los das. Pero algo sí puedo asegurarte: las manos que dan nunca estarán vacías. Las manos que dan nunca estarán vacías. Probablemente puedo tocar algunas heridas acá y callos, dijeran. Muchos no le dan a Dios un diezmo, le dan lo que me sobra. Mentalidad de Caín: primero lo mío, después Dios. Muchos no le dan a Dios una ofrenda porque primero lo mío y de ahí lo demás. ¿Por qué muchos no vienen un domingo al servicio? Primero lo mío, de ahí lo demás. Pero creo que en este año la mentalidad y el espíritu de Caín tenemos que sacarlo de nuestra vida. ¿Sabes por qué? El espíritu de Caín es el que no da y critica al que da. Este es el espíritu de Caín. Es el que no da, el que no puede darle un domingo a Dios, pero sí critica al que está todos los días metido en domingo.
21 días, ni que estuviera loco, ni que matara a mi mamá. ¿Sí me estoy explicando en este día? Darle a Dios cuesta de enero. Reyes 31-24. El espíritu de Caín tiene que ser erradicado, porque el espíritu de Caín es el que critica y el que da, pero es también el que primero piensa en mí, en yo, en lo mío, y de ahí lo demás. Dios honra a quien lo honra en la iglesia. Y declaro sobre tu vida, iglesia, que por honrar a Dios con las primicias seremos honrados en nuestra vida. Seremos honrados en nuestra vida. La primicia es gratitud, es rompimiento, es el reflejo de quién es Dios. Y Dios sabe que esta palabra no es para manipularte, no es para controlarte, es para bendecirte, porque es bíblico. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, iglesia. Si en esta mañana usted me dice: pastor, no tenía el entendimiento del poder que hay en una primicia, mi mentalidad era como la de Caín, como de retroceso, como el pueblo de Israel. Pero quiero honrar a Dios con lo primero y lo mejor, darle a Dios lo primero y lo mejor, no lo que me sobra, sino quiero darle en este inicio de año, honrar a Dios con mi primicia. A la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3. Y levanta tus manos en alto. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Dile: mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo. si tú me dices: pastor, hoy recuerdo que todo lo que tengo es por Dios, y este enero 2024, este tiempo de primicias, quiero comprometerme con Dios para darle lo primero y lo mejor. A la cuenta de 3, ven acá adelante al altar. 1, 2 y 3. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vida no existiera Él, Levanta tus manos en alto y adoremos por un momento. no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo
más, dile, todo se lo debo. Todo se lo debo a Él. Tu casa, tu vida, tu familia. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza. Todo se lo debo a Él. Y quiero dirigirte en oración, donde hagamos un compromiso. No conmigo, no con un hombre, sino con Dios. Y repite conmigo: Padre Celestial, hoy sé que las primicias es gratitud, Es gratitud, es recordar es recordar lo bueno que tú has sido. lo bueno que tú has sido. Señor, Señor, yo declaro hoy declaro que mi primicia, que mi primicia trae rompimiento, da rompimiento, aceleración aceleración y avance. Y en esta mañana yo me comprometo para darte lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. mejor. Señor Jesús, Señor Jesús, en este día en este día yo quito de mi vida cubro mi vida y echo fuera y echo fuera todo espíritu todo espíritu de Caín, de Caín, de retroceso. de retroceso, Y el espíritu de Caín espíritu de Caín, te vas de mi vida. haz de mi Y declaro, vida. Declaro seré como Abel, que te honra que con lo primero primero y lo mejor. lo mejor. Dile: Señor, Señor, tú eres digno tú eres digno de lo primero de lo primero y lo mejor, y lo mejor, porque todo porque te lo debo a ti. te lo debo a ti. Todo te lo debo a ti. Todo se lo Levanta tus debo manos y dile: a Él. Y todo se lo debo a Él. con tus manos en alto. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza. Todo se lo debo a Él. Señor, en este día yo declaro, Padre, que esta palabra no regresa vacía. Y declaro que Amós capítulo 9 versículo 13 se cumple sobre esta casa. Que vendrán días y tiempos que serán como el que está sembrando y alcanzará al que está cosechando. Declaro, Señor, que este año será un año de